Saludos a todos los bendecidos que me escuchan y me ven a través de este video y de la grabación, ¿no? Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes nuevamente y poder compartir desde este púlpito de gracia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar la palabra de Dios como siempre, y no la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios, es decir, la mente de Cristo. Eso es lo que vamos a hablar hoy, bien comprometidos a hablar la verdad de Dios para la iglesia del Señor, para la amada, para lo que Él más ama en esta tierra. De hecho, lo más importante que hay en este globo terráqueo y en este universo somos nosotros los hijos de Dios. Vamos a ir hoy a ver el Salmo 82:1. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, pero muy serio también. Yo declaro que usted puede entenderlo, que el Espíritu le trae sabiduría como siempre, y usted lo puede ver claro como el agua, como Dios lo presenta hoy. Amén. Mire lo que dice el Salmo 82:1. Si usted se está preguntando cuál es el tema del mensaje, durante el tema, Dios le va a dar a usted la confirmación y le va a decir a usted cuál es el tema. Y después yo se lo diré. ¿Ok? Salmo 82:1. Dice así: Dios está en la reunión de los dioses. Si usted está leyendo su Biblia, quiero que vea dos cosas bien importantes. Dios está escrito con D mayúscula, y ahí está hablando del Padre de los Espíritus, del Dios eterno. Y cuando dice Dios está en la reunión de los dioses, ahí está usando la D minúscula. Se está refiriendo a esos dioses en esa reunión donde el Dios eterno, grande y poderoso y soberano está. Ahora, cuando uno lee este verso o en la congregación usted escucha decir Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga, alguien puede pensar que se está hablando de ídolos. Y yo le digo, no es así, hermano, porque Dios no va a estar perdiendo su tiempo en medio de una reunión de ídolos, donde estos ídolos están hechos de palo, están hechos de metal, están hechos de bronce, donde la misma Biblia dice que tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, boca y no hablan. O sea, Dios no va a estar ahí en una reunión de muñecos, ni de Baales, ni de todos los nombres que a usted le vengan en su mente. No, Dios no está ahí, no va a estar ahí, y mucho menos juzgando a muñecos. No, vamos a ver cuáles son esos dioses que Él habla, donde Él está en medio de ellos juzgando. Mire el Salmo 80, ahí mismo en el Salmo 82, el verso 6. Yo dije. Ahora, hermano, ese yo dije es muy importante. Préstele mucha atención, mucho oído. Yo dije, porque es Dios que está hablando a través de este salmo, a través de esta ley. Pues recuérdese que aquí estaba la ley en pie, pero Dios está hablando aún en la ley. Él está hablando acá y está hablando palabra certera, palabra de verdad. Porque cuando Dios habla, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él dice. Entonces dice, yo dije, vosotros sois dioses. Ahora mire cómo Él llama a esos dioses con D minúscula. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. Entonces aquí nos está aclarando la palabra de Dios o el Salmo, de que esa reunión donde Dios está juzgando en medio de dioses
son los hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, ¿verdad que sí? Yo soy un hijo de Dios. Pues Dios a usted lo llama un Dios con D minúscula. Y a mí me llama también un Dios con D minúscula. Porque Él es el Dios con D mayúscula de los dioses hijos. Porque ahí te lo dice el Salmo, ahí mismo en el Salmo 82:7. Y dice, vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Entonces, hermano, esto es otro enfoque más para que usted se vea por dentro. Si Dios es espíritu y Él creó espíritus, hijos, pero como Él es Dios y Él nos creó a su imagen y semejanza, pues lo que Él parió fueron dioses, hijos también como Él. Por eso es que Él lo vino a buscar a usted y a mí. Por eso es que Él se vistió de carne y sangre, para buscar a esos dioses que Él había escondido en vasos de barro. Pero aquí este salmo está dando una profecía que iba a haber o iba a suceder un día, que esa multitud de dioses hijos o espíritus hijos del Dios Altísimo se iban a reunir. Y esa reunión, ¿sabe dónde es? La iglesia de Jesucristo, el reino de Dios. Esa era la profecía. Porque en la ley no estaba la iglesia todavía. En la ley Dios trataba con un solo pueblo, con el pueblo de Israel. Y los eruditos y los hombres de Dios estudiados de la Biblia dicen que el pueblo de Israel era un tipo de la iglesia de Jesucristo. Ellos lo dicen así, lo enseñan así. Yo en realidad no lo veo así, porque por la palabra que le dio a ellos, le dio la ley y los mandamientos que no se podían cumplir. Entonces yo no lo veo como un tipo de la iglesia, no, sino que Dios trató con ese pueblo, y ese era el pueblo que Él defendía, ese era el pueblo por el cual Él sacaba la cara por ellos, y ese era el pueblo que le servía a Él, pero también ese era el pueblo que de vez en cuando lo traicionaba, que le daba la espalda. Y Dios tenía que venir con paciencia, volverlos a buscar, agarrarlos de la mano, enseñarles nuevamente el camino. Y Dios los llamó de muchas maneras, porque verdaderamente era un pueblo duro de servir, viendo milagros, prodigios y maravillas. Ellos siempre tenían una queja contra Dios, negaban a Dios en todo, y cuando las cosas le iban mal, entonces empezaban a blasfemar, y luego corrían y hacían imágenes, y se hacían ídolos, y luego le daban la espalda a Dios. Pero ese pueblo era antes ¿verdad? Antes de la cruz, era el pueblo de Dios. Entonces, aún en la ley, Dios levanta un hombre para traer una profecía, y está diciendo, mira, Dios está en la reunión de los dioses, pero no era ahí. No, la reunión de los dioses es en la iglesia de Jesucristo. Ahora dice aquí nuevamente, y lo voy a repetir, dice Dios está, y esto ya después de la cruz, porque esta es profecía para después de la cruz. Hello, yo te voy a enseñar por qué. Dios está, diga Dios está. O sea, Dios está en la reunión, o sea, en la congregación de los hijos, de los dioses, de los bendecidos, de los escogidos, de los predestinados. Ahí Él está con un propósito. Dice, para juzgar en medio de ellos, para ver el comportamiento, para ver el crecimiento, para ver la evolución de ellos. Y cómo Él juzga con doctrina, juzga con palabra, juzga con sabiduría. Porque como Él es sabio, entonces Él tiene una sabiduría para los hijos que también son hijos de Él, que los quiere llevar a madurez. Entonces Dios está en medio juzgando. Y ese Dios está, hoy en día es un eterno presente, es un continuo presente. Ahora mismo, si tú estás en tu casa y me estás escuchando o viendo por este video, y ustedes dos son creyentes,
y ustedes están reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, ahí Dios está jugando con ustedes. Porque dice que donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios mora en usted, mora en ti, mora en mí, mora en aquel, mora en aquella, mora en todos los hijos. Entonces Dios está presente hoy en día. Y Dios está en medio de la reunión de sus dioses. Con D minúscula. No tenga miedo de esa palabra Dios. Con D minúscula. Porque Él dice que es lo mismo, es un sinónimo de hijo del Dios Altísimo. Lo que pasa es que a nosotros la religión, el legalismo, el judaísmo, nos ha metido tanto tabú y nos ha metido tanto miedo y tanta fe fingida y tanta piedad fingida que, ay, mira cómo yo voy a decir que yo soy un Dios como Él. Eso es una blasfemia. Eso no es una blasfemia. Blasfemia es no creerle a Dios. Blasfemia es no aceptar que Él dice, yo dije. ¿Quién es el que dice? Dios. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos del Dios Altísimo. Yo quiero que esa palabra se te meta por el oído espiritual, no por el oído carnal, no, por el oído espiritual, para que puedas discernirlo. Entonces tú entres en otra gloria, en tu verdadera identidad por dentro. El Evangelio lo que viene es a descubrir quién eres tú dentro de ese vaso de barro. Si tú hasta este día pensabas que tú eras solo Alberto, si tú eras solo un Juan, o eras un María, o eras un Santiago, o eras simplemente un ecuatoriano, un puertorriqueño, un guatemalteco, un norteamericano, si tú pensabas que eso era solamente lo que tú ves en el espejo cuando vas a Él, estás equivocado. Tú eres algo maravilloso. Tú eres un Dios, hijo, escondido en un cuerpo de carne y sangre. Entonces Él dice, yo dije, vosotros sois dioses e hijos del Dios Altísimo. Pero luego dice en ese mismo Salmo 82:7, da una advertencia a Dios. ¿Y por qué da una advertencia? Porque quiere que tú sepas que eres Dios e hijo del Dios Altísimo, pero tienes un término de vida aquí en la tierra. Dice, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Pero eso no deja de ser que tú eres un hijo de Dios, del Altísimo y un Dios. No, te está diciendo que el término de vida carnal o corporal, o del barro, o del velo, como tú quieras llamarlo, tiene su tiempo, tiene un tiempo ya limitado, o es un tiempo ya establecido por Dios. Entonces, ¿qué entendemos por esto, pastor? Que debemos de disfrutar la vida que tenemos aquí en la tierra. Que debemos de andar a la estatura de ese varón perfecto que somos nosotros en espíritu, que aprendamos a ver las cosas espiritualmente, a discernir las cosas espiritualmente y a caminar espiritualmente como lo que somos, dioses en esta tierra. ¿Y cómo se llega a eso, pastor? Toma tiempo. Eso no es así de la noche a la mañana. Hay que darte mucha información, mucha doctrina. Tienes que estar siempre encima del fundamento. Tienes que ir a las cartas del apóstol Pablo, donde está la sabiduría para esos dioses, que él dice, pero como hombres moriréis, pero sois dioses e hijos del Dios Altísimo. Entonces la sabiduría para los dioses, para que tú te juzgues tú mismo, porque como él está juzgando, porque él dice que está en medio de la reunión de los dioses, ¿para qué? Para juzgar. ¿Y qué significa eso, pastor? ¿Para condenar? No. Juicio aquí lo que quiere decir es poner las cosas en orden, aclarar lo desconocido, revelar de lo oculto, de las tinieblas, traerlo a la luz. Verdaderamente descubrir quién eres tú.
para que tú puedas reinar en vida y gozarte quién eres tú en esta tierra. Y cuando veas a tu esposo, verlo como lo que él es. O cuando veas a tu esposa, verla como ella es, o a tus hijos. Aquel que se porta bien y el que se porta mal también. Verlo como dice aquí esta palabra de Dios. Dioses sois e hijos del Dios Altísimo. Entonces, hermanos, respetemos esto. Hoy debemos de respetar la palabra de Dios como siempre. Si Dios dice, yo dije, vamos a respetar eso. ¿Verdad que sí? Entonces, hoy queda establecido que si usted le dice a su esposa, oye, mija, tú eres un Dios, tú no estás diciendo una blasfemia, ni tampoco estás hablando algo incorrecto. No, tú te estás poniendo en línea con lo que dice aquí Dios a través de este salmo. Y así tienes que verte. Amén. Ahora, vamos a leer algo que dijo Jesús en los días de su carne acerca de esto que acabamos de ver. Mira lo que dice Jesús en el libro histórico de Juan, capítulo 10, verso 34. Dice él, Jesús le respondió, aquí le estaba hablando con los judíos, que le siempre estaban haciéndole a él obstáculo. No creían en él, no lo aceptaban, siempre estaban contradiciendo la doctrina de él. Entonces aquí él les dice algo. Escucha lo que él les dice, o lee lo que él les dice aquí en el libro histórico de Juan, capítulo 10, verso 34. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Hello. Aquí está repitiendo lo mismo que dijo el Salmo 82:1. Jesús, en los días de su carne, está trayendo esta información que se dio allá en la ley, se la está trayendo a ellos. Y les está diciendo, no dice en vuestra ley, yo dije. Ahora, ¿sabe la autoridad con que él hablaba? Porque era Dios mismo el que habló aquí, metido en la carne de Jesús. Ahí mismo él les estaba gritando a ellos, no dije, yo dije, dioses sois. Te lo voy a leer. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Aparece con D minúscula. Sí, aquí no es que uno le quiera quitar el título a nuestro Padre, no, Él es el Padre de nuestros espíritus, pero Él quiere que tú te veas a la imagen y semejanza de Él. La Biblia dice que Él nos creó a igualitos como Él es. Y alguien dirá, pastor, ¿cómo? A imagen y semejanza de la carne. No. Tú eres imagen y semejanza de tus padres terrenales en carne, pero en espíritu eres imagen y semejanza de Dios mismo, de Cristo. Por eso el Evangelio te dice que te mires por dentro y veas el reino inconmovible que tienes, lo poderoso que eres por dentro, quién eres en realidad. Por eso es que tú no debes de afectarte las cosas de la vida. Y uno dice, pero es que somos carne, pastor, y las cosas vienen duras y vienen difíciles. Yo lo sé, yo las paso. El apóstol Pablo las pasó. Jesús en los días de su carne las pasó. ¿Ok? Pero tú crees que ellos andaban con una nota de tristeza o de negatividad. Ellos no andaban así. Pablo siempre decía, yo soy más que vencedor. A veces no tenía ni qué comer. Busca la vida de Pablo. Yo un día estaba, creo que en el tema pasado, yo te hablé de las señales que siguen a un apóstol, ¿verdad? Para uno decir soy apóstol, en el tiempo de Pablo y de los apóstoles de Jesús, ellos lo seguían unas señales. Y ellos era hambre, desnudez. A Pablo lo apedrearon, lo lapidaron, le dieron de látigo, lo dieron por muerto.
bueno, naufragios, en ayunos, y no porque él quería ayunar para buscar algo, no, en ayuno porque no había comida. Era obligado el ayuno de Pablo, porque Pablo sabía que eso era un rudimento, ¿no? Pero hermano, eres un Dios porque Dios dice, yo dije, dioses sois. Aquí Jesús le está diciendo a los discípulos, a los judíos, no dice vuestra ley, escrito está, yo dije, vosotros sois dioses. Ahora, en el versículo 35 del mismo libro de Juan 10, él dice, y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Fíjate que a los que les vino la palabra de Dios, ¿y cuál palabra? Aún la palabra de la ley. A esos que le vino, a todo ese pueblo, porque como ellos son espíritus justos también dentro, pero ellos no lo sabían, ¿no? Espíritus dentro de cuerpos judíos. Si los llamó dioses a ellos porque le vino la palabra de Dios, hermano, ¿cuánto más a ti hoy en este nuevo pacto donde te ha venido las inescrutables riquezas de su gracia y de su poder, de la gracia preciosa en tu vida? Hermano, Él te llama, muchacho, tú eres lo más grande dentro de ese cuerpo que se llama, no sé cómo, ¿verdad? Quería poner un ejemplo, pero bueno, en el cuerpo mío, Adolfo, imagínate, Adolfo que es nada, pero lo que está dentro, es igualito a lo que está dentro de ti. Por eso que la obligación mía es traerte esta palabra a tu vida, para que cuando tú la recibas, tú se la lleves a otro. Y empecemos a despertar a los dioses dormidos. Por la calle hay tantos dioses caminando dormidos. Y esta palabra tiene que llevarte a la estatura de vivir como un hombre espiritual y ver las cosas espiritualmente, analizarlas espiritualmente. Empezar a pensar como Dios piensa. Por eso Pablo dice, en este pacto nosotros le servimos a Dios con la mente, no con el cuerpo, no con rudimentos, no con obras, no con lo que practica el sistema religioso, tratando de alcanzar algo. No, nosotros no le servimos a Dios con esto, nosotros le servimos a Dios con la mente, porque aquí en la mente está la mente de Cristo. Y tú tienes que caminar a la estatura de la mente de Cristo. Y para tú hacerlo, caminar en esa mente, tenemos que darte mucha palabra. Tienes que estar encima del Evangelio constantemente. No descuidar el llamado que tú tienes. No descuidar la razón y el propósito por cual tú estás en esta tierra. El primer propósito tuyo es servir a Dios. A Él, al que te dijo, yo dije, vosotros sois dioses, al que te creó y te formó antes de la fundación del mundo, cuando todavía estas cosas que ven tus ojos naturales no existían, ya tú existías en el tercer cielo, en el paraíso, donde Pablo dice que de allá es nuestra ciudadanía y de donde esperamos al Señor Jesucristo. De allá venimos todos. Entonces, el propósito tuyo en esta tierra, primeramente, o sea, la prioridad tuya es atender lo espiritual. Por eso Pablo le dice a la iglesia de los Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Buscad las cosas de arriba. ¿Y cómo se buscan las cosas de arriba? Hermano que me escucha, buscando el Evangelio, leyendo el Evangelio, reuniéndote cuando haya que reunirse y oyendo esta palabra y confesándola y viviéndola y no dejando que nada de lo exterior, de tu carne o de las carnes de los demás o de lo que sucede en el mundo natural te quite la vista del premio de la soberana vocación. Hoy quiero que tú entiendas, y Dios quiere que tú hoy asimiles más esto. Tú fuiste llamado a una vocación, y tu vocación es
guardar el mandamiento sin mácula y sin mancha, guardar la palabra, retener este reino, retener tu confesión y confesarlo. Esta es tu armadura, esta es tu fuerza, este es tu pronto auxilio, el evangelio, la información. Mira, yo conozco gente, lo vemos en el mundo del espectáculo, lo vemos entre los famosos, lo vemos en la gente de posición material, en los políticos, gente que lo tienen todo, tienen fama, tienen dinero, habido y por haber, tienen todos los lujos que tú te imaginas o que quieran ellos tener. Sin embargo, no son felices. Muchos de ellos se quitan la vida. Muchos de ellos, sus hogares destruidos totalmente. ¿Sabe por qué? Porque no han descubierto que la prioridad del ser humano y del hombre espiritual que está dentro del ser humano es Dios, es el evangelio. Hoy tú no puedes buscar a Dios fuera del evangelio. El evangelio es Dios mismo. El evangelio es lo que representa a Dios en nuestra vida. Entonces aquí Jesús le dice a ellos: mira, la ley de ustedes dice, yo dije, vosotros sois dioses. Y después él lee aquí en el verso 36, al que el Padre santificó, hablando de él, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Claro, cuando Jesús dijo, hijo de Dios soy, el judío sabía que cuando tú o alguien dice, yo soy hijo de Dios, está diciendo, yo soy igual que Dios. Porque el judío respetaba mucho eso. Un judío, tú decirle, yo soy hijo de Dios, tú le estabas diciendo a él, yo soy igual que Dios. Entonces para ellos eso era una blasfemia. Yo sé que hoy tú te paras y dices en cualquier congregación donde tú quieras visitar y tú digas, mira hermano, yo soy un Dios. Muchacho, si no te entran a pedrada es porque no pueden. Porque para ellos es una blasfemia. Pero es que blasfemia es no creerle a Dios. Blasfemia es decir, Dios se equivocó, Dios me llama a Dios a mí, pero yo no soy un Dios. Eso es blasfemia. Que Dios te diga a ti que tú eres una cosa y tú digas tu intelecto, tu mente, lo que te enseñaron, el previo conocimiento, te diga, no, muchacho, muchacho, tú estás loco. Yo me recuerdo que una vez yo le dije a una persona así, algunos años atrás, varios años, cuando yo entendí esta verdad, yo le dije a esta persona maravillosa que yo la amo tanto, le dije, mire, usted es un Dios. Y ella me dijo, adiós. Y me dijo una palabra bien fea y me dijo, como quien dice, te volviste loco. Y es que esto para el hombre natural le es locura, pero para el hombre espiritual lo agarra rapidito. Claro, pues si yo soy un espíritu, igual que mi Padre eterno, pues como yo soy un hijo de él, yo soy un diosito. Si te lo voy a arreglar de una manera, Dios y sus diositos, Dios y sus hijos dioses, con D minúscula. Ahora, vamos a volver al Salmo 82:1. Recuérdate que esto es una profecía. Primero vimos cómo él habló de la iglesia. El Salmo, dice, él está en la reunión. Y donde se congregan los dioses es en la iglesia. ¿Verdad que sí? También él profetiza de que Dios iba a juzgar y está juzgando con el evangelio de la gracia. Y ahora mismo, como yo tomo el evangelio de la gracia, yo estoy juzgando, yo estoy acomodando. O sea, Dios está presente en su evangelio y en la boca de cada ministro competente de este pacto. Cuando tú hablas este pacto sin violar, sin salirte, respetando todo lo que dice este pacto, es Dios hablando en tu boca. No eres tú. Por eso es que aquí nadie se puede vanagloriar. Ese mira que yo. No, aquí el yo tuyo no vale nada. Yo aquí no valgo nada en carne. Aquí el que pone la palabra, aquí el maestro es Dios, Jesucristo. Aquí simplemente yo soy una bocina, una voz,
un fututo, como tú me quieras llamar, un repetidor de lo que Dios habla por mi boca, pero siempre y cuando yo esté sometido a este pacto, al nuevo pacto. Mira lo que dice el Salmo 82:8, y aquí hay una profecía que yo quiero que tú la veas conmigo. Dice: levántate, oh Dios, con D mayúscula. Le está hablando al Dios eterno. Ahora aquí dice: levántate. Y yo se pregunta uno, ¿y cuándo es que Dios estuvo postrado? Porque aquí dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás las naciones. Y ahí está hablando de los gentiles, porque las naciones son todos los gentiles. Recuérdate que cuando habla de una nación, antes de la cruz era el pueblo de Israel. Ese era el único pueblo con que Dios trataba, donde el pueblo lo conocía como Jehová, el gran Adonai, el gran Señor, el ser eterno. Así lo conocía el pueblo de Israel. Y así se manifestó nuestro Dios en el Viejo Testamento, con ese nombre, Jehová. Y ese nombre tenía muchos nombres y también adjetivos. Jehová Nisi, Jehová mi bandera. Jehová Shalom, Jehová mi paz. Jehová mi estandarte. Jehová Elaí, que siempre provee. Elisequedú. Esos eran nombres que se le daba además del nombre de Jehová. Y ese Jehová, nuestro Padre eterno, que en ese tiempo se llamaba así, solo trataba con un pueblo. Y a ese pueblo juzgaba. Y a ese pueblo había heredado antes de la cruz. Pero aquí hay una profecía. Le dicen a Dios. Una voz le dice a Dios: levántate, oh Dios. ¿Cuándo estuvo postrado Dios, hermano? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuándo es que Dios estuvo postrado? Cuando estuvo los 3 días en el sepulcro. Jesucristo, estuvo 3 días en el sepulcro, postrado. Esta es la profecía de Cristo. Y dice: levántate, oh Dios. En otra palabra, cuando Él resucitó, se levantó Dios. Y dice: juzga la tierra. Ahí juzgó toda la tierra. Y dice: porque tú heredarás las naciones. ¿Sabe quién heredó todas las naciones de la tierra? Jesucristo. ¿Y cuándo se cumplió esto de levántate, oh Dios? Cuando Él resucitó de los muertos. Ahí heredó todas las naciones de la tierra. Tú sabes que había un profeta, el profeta Zacarías, en Zacarías 12:14, hablando de que Dios se iba a levantar. Mire lo que dice Zacarías 12:14. Y Jehová, hablando futuro, será rey sobre toda la tierra. Y la pregunta es que Él no era rey sobre toda la tierra cuando Zacarías habló esto. No,